Esto realmente va a depender de la práctica, ¿sí? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿El documento se entrega en Word o PDF? En PDF. Sí, todo en PDF. Bueno, entonces si quedamos claros hasta ahí, ya hemos, ya vimos entonces la rúbrica, cómo entregar. No, Andrea, no le escuché que habló, lo siento. Que tal vez tenía el micrófono apagado. Bueno, entonces vamos a comenzar con la práctica. Si ustedes se fijan, en el aula virtual les he subido mapas. Esos mapas ustedes los van a imprimir. Por supuesto que en Marena, con Alexi, ustedes van a aprender a hacer todo esto digital y está súper bien, pero vale la pena que aprendamos a hacerlo también a mano para que entendamos la lógica de cómo se hacen estos procesos. Adelante, Samira, tiene la mano levantada. No la escucho, Samira. Sí, el índice iba a ser vinculado. Ah, sí, gracias por decirlo. Sí, el índice tiene que ser vinculado. ¿Por qué? Porque cuando estamos revisando, pues yo me voy al índice y veo de un solo resultados, aprieto clic y me voy de una vez. Tengan, por favor, el cuidado de ponerle el número de página, ¿va? Porque a veces se nos va y a veces ponemos índice y no ponemos, no le ponemos la numeración al documento. Y bueno, es un error bien común. Entonces, para que lo tomen en consideración. ¿Alguna otra observación o comentario? Gracias, Samir. A usted, gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a comenzar con la práctica. Una pregunta, ¿ya hicieron examen de la clase de limnología? Sí, ayer. Sí. Ok, entonces, bueno, ya llevan como algo adelantado y entonces la explicación del laboratorio está como bien fácil, ustedes ya lo saben de seguro. Bueno, entonces voy a empezar a compartir la pantalla para que miremos. Espérame. Aquí está. Lick, una pregunta, ¿van a grabar las prácticas? No, hoy están todos. Hay 55 conectados. Voy a grabar cuando las haga a deshoras. Ok, entonces, este laboratorio, bueno, de limnología, segundo periodo 2021, vamos a tener algunos lineamientos generales, nada del otro mundo, nada que no conozcan, puntualidad de conectarse, y lo van a tener que realizar más que todo porque van a hacer sus exámenes a las 11 de la mañana y después vamos a tener las dudas y después el desarrollo de la práctica. Entonces, es muy importante que ustedes se conecten. Por supuesto que estoy pasando lista, el Teams lo hace automático, entonces si alguien falta a 2 laboratorios o más, pierde derecho a examen. Se pueden seguir conectando, ¿verdad? Pero el examen no lo podría realizar porque no se ha presentado. Bueno, cuando vayan a hacer preguntas o algo así, sí vale la pena que mantengan la cámara encendida, porque, bueno, es como un pequeño acercamiento que tenemos en esta gran distancia. Muy importante la puntualidad en la entrega de los informes, por eso les estoy dando más tiempo, más de una semana, para que ustedes realicen sus informes, son casi 10 días, para que ustedes los puedan realizar y no solo entregan el informe, sino que sea algo de calidad. Sí, tengo que decirlo, bueno, hay de todo en cada periodo, pero usualmente el 80-90% de los estudiantes entregan informes muy buenos, excelentes, y hacen todas las actividades que se les colocan en la guía. Entonces, espero que en esta ocasión no sea la excepción. Por supuesto, mantener sus micrófonos en silencio para aprovechar mejor.
Pedir la palabra por el chat, la verdad que eso va a estar complicado porque ahorita que yo, por ejemplo, estoy explicándoles, no puedo ver el chat. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, abra su micrófono y hágala, pero no, eso de pedir la palabra por el chat es cuando yo no estoy presentando. Pero en este momento ustedes tendrían que, o si alguien escribe en el chat, se le olvida, entonces me pueden interrumpir para leer la pregunta, no hay ningún problema. La comunicación oficial es por correo electrónico, en caso de que alguien se retire o en caso de que alguien tenga problemas familiares, tenga problemas de salud o cualquier tipo de problema que le impida presentarse a su laboratorio o realizar las evaluaciones, entonces tienen que presentar, por supuesto, la evidencia y eso sería por correo electrónico. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. También, como algunas disposiciones adicionales que no coloqué ahí, bueno, esto lo practican en otros laboratorios. En otros laboratorios, por ejemplo, solo se les permite una inasistencia al laboratorio. No hay reposición de examen ni de la entrega de los reportes, a menos que tenga un problema mayor, ¿verdad? Y creo que con esas disposiciones está bien, es suficiente. Lo bueno de trabajar con ustedes es que ya son estudiantes más maduros. Entonces, bueno, vamos con la práctica número 1, características morfométricas de ambientes lénticos y lóticos. Esto ya lo empezaron a ver en sus clases. Entonces les haré un resumen. En el caso de los sistemas lénticos, son sistemas cerrados, aguas estancadas, con poco o escaso movimiento y grandes profundidades. Por ejemplo, lagos. Grandes profundidades, lagos, pero no necesariamente, ¿verdad? Porque tenemos también lagos someros, entonces no es como una regla. En el caso de los sistemas lóticos, tienen un sentido definido y sus aguas son en continuo movimiento. Tienen generalmente poca profundidad y son sistemas abiertos. Por ejemplo, los ríos, riachuelos, pero más que todo los ríos. Entonces, también los sistemas lóticos tienen comunicación con otros sistemas lóticos y redes fluviales. Entonces, en el caso de los sistemas lóticos, este es un ejemplo ahí rapidito del ciclo del agua. Permítanme. Y siempre pregunto qué podemos medir aquí. Entonces estamos observando esta imagen y cómo comienza el ciclo hidrológico. Comienza con la evaporación del agua en los océanos. Luego se condensa y esta agua puede entrar a los sistemas continentales por precipitación o por nieve, pero bueno, aquí en nuestro país por precipitación. Y aquí es donde empieza lo bueno. Empieza a caer esta lluvia, cae el agua y esa agua tiene múltiples destinos. Entonces puede irse, puede infiltrarse, por ejemplo, se puede infiltrar y tener como destino el agua subterránea a través de estas líneas de flujo y desembocar en un lago o en un manantial, etc. Hay muchos sistemas, ¿verdad? No hay algo escrito. Otro destino del agua es pues la escorrentía. Otro destino, la evapotranspiración o la transpiración de los seres vivos. Hay muchos destinos. Entonces, para ese movimiento y cantidad y comportamiento que pueda tener el agua, tiene mucho que ver con la latitud, la altitud y con la topografía que tengamos en el terreno. Entonces, no es lo mismo que el agua se va a infiltrar en un sistema, o digamos que esta tierra de acá fuera arenosa, a que fuera arcillosa. Es muy diferente. ¿Cómo sería la infiltración si yo tengo un sistema arenoso? A ver. ¿Qué piensan? Entraría más fácil el agua. ¿Verdad? Rapidito, así como en el mar. Se infiltraría
rápido. Pero si yo tengo un sistema que tengo arcilla, el agua no se infiltra tan fácilmente. Y si yo tengo un sistema que tengo grava, por ejemplo, bastante grava mezclada con arena, la infiltración ahí es perfecta. Entonces, todas esas cosas nosotros las tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo diseños de muestreo o un trabajo en el cual estamos involucrando el agua. También es importante medir la cantidad de agua que hay en un sistema y a eso le llamamos caudal. Entonces ahorita les voy a dar ejemplos de cosas que nosotros podemos medir. El caudal, por ejemplo, que es la cantidad de agua por un tiempo determinado. Digamos que este es el mar en realidad, pero imaginémonos que este es un lago, podemos medir la profundidad, podemos medir el ancho, también esto se me movió, pero estos representan las montañas, entonces yo puedo ver dónde están los cerros más altos y cómo ese perfil de cerros tiene ese comportamiento y eso va a depender, ¿verdad?, de dónde estemos trabajando. Entonces, a lo que quiero llegar es que todos estos elementos son sumamente importantes cuando estamos trabajando con agua. Y estas son las cosas que nosotros podemos medir. Entonces, tenemos que hacer una caracterización de la cuenca o la olla. Ya vamos a definir qué es una cuenca. Pero antes de eso, ya les voy a mostrar con un ejemplo, qué es una cuenca. Pero antes quiero mencionarles que existen fundamentalmente 3 tipos: endorreicas, exorreicas y arreicas. Entonces, las endorreicas desembocan en lagos. Las exorreicas drenan sus aguas al mar y las arreicas, sus aguas se evaporan o se filtran en el terreno. Ahorita vamos a ver muchas cuencas que son arreicas, pero porque no ha llovido. Entonces, por ejemplo, la semana pasada que anduve en el sur, y andaban ahí también unos daneses y me decían, pero es que estos ríos no tienen agua. Y yo, sí, pero bueno, es porque son intermitentes, no ha llovido, entonces no hay nada de eso. El parteaguas es la línea imaginaria formada por los puntos de mayor nivel topográfico. El área es la superficie en proyección horizontal delimitada por el parteaguas, que es en metros cuadrados. Y la corriente principal o el flujo principal es el tramo más largo del río. La forma, eso se saca con un índice que ustedes también van a realizar, que para la forma de la cuenca hay que ver la relación entre el perímetro y de la cuenca y de un círculo. Esa es la fórmula. Y esto con relación al área. Entonces, dependiendo de esa fórmula, le dice si la cuenca es larga, si la cuenca es redonda, etc. Entonces, vemos aquí, esto es Jinotega, en Nicaragua, y esta es la comunidad. Y vemos aquí el sistema montañoso. Ustedes se fijan, aquí es como si me tocara a mí señalar los puntos más altos, pues yo diría que uno sería por acá, otro por acá. ¿Qué creen ustedes? Que sí. Bueno, acá está la montañita, seguro por aquí también es un punto más alto. Y si ustedes se fijan, la comunidad realmente está más abajo de todas esas montañas. Entonces, cuando hablamos de la delimitación de la cuenca, lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde están todos esos cerros y los vamos marcando. Y después trazamos esa línea imaginaria, que es el parteaguas, para poder delimitar la cuenca. ¿De qué me sirve a mí o para qué me sirve a mí hacer esta delimitación de la cuenca? Bueno, porque yo ya sé entonces que cuando llueva, imagínense que acá hay una nube, empieza a llover, esta agua puede tener 2 destinos. Una, venirse a la cuenca o venirse a esta otra cuenca. Ven, entonces, toda el agua que caiga, por decir así, en este límite, va a venirse a este sistema. Si no me equivoco, esta es la cuenca alta. Entonces, esa es la importancia de conocer la cuenca. Ajá, y van a decir, bueno, ¿cómo sé para dónde fluye el agua? Bueno,
Yo para eso tengo que revisar cuáles son los cerros más altos, cuáles son los cerros más bajos y por gravedad siempre va a ir de más alto a más bajo. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, acá tengo otros ejemplos para la delimitación de las cuencas. O sea, esta es una, ¿verdad? Nosotros señalamos los cerros más altos. Pero también tenemos que, aparte de señalar los cerros más altos, tenemos que dibujar o remarcar la red hídrica de interés. Si ustedes se fijan aquí, pues sigue, cuando digo aquí es porque estoy señalando, ¿verdad? Entonces estén pendientes de la pantalla. Esto también formaría parte de esta red hídrica, pero tal vez no es de importancia para el estudio o para el área que nosotros vayamos a trabajar. Entonces, es bien común que la cerremos aquí. Entonces, primero tenemos que señalar esta red hídrica y eso ya nos da una pista de por dónde puede andar esa delimitación de la cuenca. Si ustedes se fijan, acá tengo un río y acá tengo otro. Entonces, esta red hídrica pertenecería a otra cuenca. Entonces, yo ya sé que mi línea imaginaria tiene que o tendría que pasar por, tendría que pasar en medio de esas dos redes hídricas. Y acá tenemos otro ejemplo, aquí, donde es con las curvas de nivel, pero igual funciona con las curvas de nivel o con los cerros más altos, ¿verdad? Entonces, así sería. Es importante siempre en la red hídrica identificar cuál es el río principal, que es el que tiene la mayor longitud, y los ríos tributarios, que son los que alimentan al río principal. Dentro de los ríos tributarios pueden haber ríos intermitentes y ríos que no lo son. Entonces ya más adelante les pongo un ejemplo para que identifiquemos eso. Ahora, dentro de los parámetros de drenaje, hay un montón ustedes, pero vamos a ver los más importantes, son los más usados. El orden de la cuenca. Hay varios métodos. Este método, el orden de la cuenca refleja la ramificación de la red de drenaje. Entonces, ustedes en su investigación del reporte van a buscar tipos de redes de drenaje, porque no todos los ríos tienen formas iguales. Miren, este es como más cuadrado, ¿verdad? Aquí es súper sencillo, una Y. Miren, este es diferente. Entonces, sí, para poder determinar el orden de la cuenca, nosotros comenzamos haciéndolo en la parte alta. Entonces, aquí sería la parte alta. Y tomo, por ejemplo, este pedazo de acá, voy a cambiar de color para que lo visualicemos mejor. Entonces, esta parte de acá sería orden 1. ¿Ven? Orden 1. Y este de acá, otro 1. Ok. Entonces, cuando dos pedazos de río del mismo orden se unen, pues paso al nivel siguiente, que sería el 2. Pero digamos que este fuera un 2 y este fuera 1, se mantiene siempre en el orden mayor. Entonces aquí, si se fijan, acá tengo otro 1, está solito, entonces tengo otro 1. Y bueno, siempre es como que empezamos marcando todos los que son unos. Es como un poquito más fácil de hacerlo así. Entonces, a mí me gusta trabajar así con colores porque se me hace un poquito más fácil, tal vez a ustedes también. Entonces aquí tenemos todos los unos, ok. Pero cuando dos órdenes del mismo número se juntan, paso a la categoría siguiente, que sería el 2. Entonces todo este tramo sería 2. Ah, pero miren, acá tengo 2 y 1 otra vez se encuentran. Pero seguiría siendo siempre 2 porque se mantiene la categoría superior. Pero ustedes se fijan, acá hay un orden 2 y acá, como había 1 y 1, se formó este pedacito de 2. Entonces, cuando tengo
dos del mismo orden, ¿qué pasa? Ahí sí tengo que sumar. Entonces, el siguiente tramo sería, como acá se encontró el orden 2 y el otro orden 2, el siguiente tramo sería orden 3, ¿verdad? Pero vemos que nos encontramos otro pedacito de arriba acá. Este era 1 y 1, se formó el 2, y este tramo de acá sería 2. ¿Vamos bien ahí? ¿Me voy explicando? Sí. Ok. Entonces, si se fijan, bueno, este tramo de acá también es 3. 3. Y como de nuevo me vuelvo a encontrar con 2 del mismo número, 3 y 3, entonces me formaría aquí un tramo del orden 4. Entonces yo acá perfectamente digo que esta red hídrica es una red del orden 4. Entonces me decían en un momento, licenciada, ¿y eso para qué sirve? Muy buena pregunta. Si yo automáticamente les digo, bueno, van a ir a muestrear a un río de orden 1, ¿qué esperan que sea ese río? Si es orden 1, bueno, un pedazo nada más. Pero si yo le digo, no, usted va a ir a muestrear un río orden 7. Uy, entonces tiene un montón de ramificaciones y yo tendría que pensar en varios sitios de muestreo, dependiendo del área. Entonces, para eso nos sirve, para darnos una idea de la ramificación que puede tener esa cuenca. Es importante siempre conocer, por supuesto, el nombre de los ríos, pero también la longitud de cada tramo. Por ejemplo, la longitud del río principal, la longitud de los tributarios también. Eso es muy importante porque después hay que hacer unos cálculos. Entonces, a veces piden esa información. Y acá hacemos permítanme. Uno de los datos que sacamos es la densidad de drenaje, que es la relación que hay entre el área y todas estas ramificaciones. Aquí les puse otro ejemplo de mapas que, bueno, se van realizando. Y si ustedes se fijan, siempre es importante remarcar un poquito más cuál es el río principal. También remarcar cuáles son los cerros, porque con esto nosotros podemos hacer la delimitación de la cuenca, pero también podemos saber cuál es la dirección de los flujos. Un error que yo veo en este mapa es que no dice cuánto es la altura de estos cerros. O sea, yo sé que estos son cerros, pero no me está diciendo la altitud. Entonces yo ahí solo sé que hay cerros, pero si yo ya quiero más información, voy a sacar un perfil de alturas o saber para dónde fluye el agua del río, ya no me serviría. Un resumen, acá les pongo un resumen de, por ejemplo, bueno, acá sí están las líneas de nivel y si se fijan aquí, sí ya están el valor de los cerros, entonces el más alto estaría acá al sur, con 757 metros, y acá hasta la parte más baja con 400. Entonces, automáticamente yo ya sé que el agua va a fluir de mayor altura a menor, a menos que usted tenga una bomba para hacerlo al revés. Y podemos decir entonces para dónde fluye el agua. Siempre tenemos que explicar esto espacialmente. Si el agua fluye de norte a sur, o de este a oeste, o de sur a norte. No sé por qué, en algún momento, a veces alguien pensaba que el agua siempre iba a fluir de norte a sur. No es cierto. Eso no tiene nada que ver. Esto está gobernado por la altitud, por la altura que tengan los cerros. Entonces, les voy a pedir ahí un voluntario que me diga espacialmente hacia dónde fluye el agua. A ver, ¿qué dirían? De sur a norte. Exacto, de sur a norte. Perfectamente. Permítanme.
Permítame. Entonces, ok. Es muy importante esto de las curvas de nivel. Entonces, ¿cómo vamos a leer esas curvas de nivel? Bueno, esto es una representación de la realidad. Entonces, por ejemplo, vemos estos círculos aquí pequeños. Cuando vemos estos círculos pequeños, esto significaría la parte más alta de un cerro. ¿Y cómo lo sé? Bueno, imagínense que tenemos esta montaña y tenemos que dividirla en cada 10 metros. Entonces, tenemos que hacer esa representación y hacemos estas líneas, por ejemplo. Pero a medida que vamos subiendo, bueno, por el comportamiento de este cerro en especial, estas líneas cada vez son más pequeñas, se van achicando, y entonces al llegar a la parte superior, se hace un pequeño círculo. Que esta cúspide sería el equivalente a esto de acá. ¿Ven? O a este ejemplo de acá también. Entonces, esta es una representación, esta es otra. Y como lo primero que tenemos que hacer es identificar los cerros, entonces tenemos que fijarnos a dónde está este comportamiento en el mapa para poder irnos imaginando más o menos por dónde tiene que ir esa delimitación de la cuenca. Entonces ustedes se fijan acá, tengo un ejemplo, este mapa me gusta mucho, bien explícito. Y este es del río Almendares. Entonces, primero hay que señalar el flujo principal. Bueno, eso lo hice encima, ¿verdad? Y así con apuro mouse, entonces no es como que coincide exactamente, pero tenemos una idea al menos. Entonces, lo primero, señalamos, identificamos cuál sería ese río principal y lo marcamos. Luego, los intermitentes. ¿Cómo los identifico en el mapa? Porque tienen este comportamiento. No es una línea continua, sino que es como un pedacito de línea, un puntito, otro pedazo de línea, un puntito y otra línea. Entonces, con eso yo ya sé que ese mapa me está representando que son ríos intermitentes. Y luego empiezo a señalar cuáles son los ríos tributarios. Hay más, ¿verdad? Eso solo lo puse por ejemplo. Si ustedes se fijan, aquí a este lado tenemos más redes hídricas. Pero estos ríos pertenecerían a otra cuenca. A veces sí vale la pena remarcarlos y podríamos hacerlo así como ahorita, de otro color, porque entonces yo ya sé que si esta es otra red hídrica, y acá, si se fijan al otro lado, esta es otra red hídrica, obligatoriamente mi cuenca, miren, este es un ejemplo de intermitente. Entonces, yo ya sé automáticamente que la delimitación de mi cuenca tiene que estar entre esas dos redes. O sea, esta es la de interés, ¿verdad? Y estas son otras. Entonces, yo ya sé que esa línea imaginaria del parteaguas tiene que pasar obligatoriamente por acá en medio. Claro, esta es una idea general, ¿verdad? Tengo que fijarme bien en las curvas de nivel y todo eso para hacerlo perfectamente. Ok, este es otro ejemplo de otra cuenca. Entonces ahí, como pueden ver, sombreado, está la cuenca delimitada, está la red hídrica, esto es en Choluteca, el Corpus Choluteca. Entonces, ¿cómo dirían ustedes que fluye el agua? Bueno, ahorita esos dos cerros que señalé son los cerros más altos. Entonces, ¿cómo me dirían que fluye el agua por ahí? Si ustedes se fijan... Hacia el sudeste. ¿Ah? Hacia el sudeste. No. Bueno, aquí tenemos que identificar que este río va en una dirección y este en otro, ¿verdad? Entonces, este río de acá se llama Calderas, este se llama San Juan Arriba.
y aunque ambos drenan en este punto, o sea, se unen en este punto, al menos en su nacimiento, tienen direcciones diferentes. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que decir, por ejemplo, el río San Juan arriba va de sur a norte, ¿verdad? Va en esta dirección. El río Calderas va de este a oeste. Y posteriormente, el río principal sigue drenando de este a oeste. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Aquí están los cerros más altos. Entonces, va a drenar hacia esta dirección. Pero el otro cerro alto está aquí. Entonces, va a drenar hacia esa dirección. ¿Sí? ¿Queda claro? Sería noroeste, entonces. Sí, noroeste, perdón. Uh-huh. Sí. Ok. El Calderas, este de acá. No. ¿Cuál sería el noroeste, perdón? El principal donde se unen. Este, no, porque va hacia acá. Y acá tengo el este. Y acá el oeste. Entonces va así. Claro, aquí estrictamente en este tramo, ¿verdad? Aquí ya va cambiando. Aquí ya va cambiando. Bueno, entonces esa es la idea cuando ustedes van a describir un flujo. Ahí haber puesto los otros cerros y la delimitación de la cuenca. Y aquí está hacia dónde va fluyendo el agua. Ok, entonces otra parte importante en los mapas es cuando nosotros estamos viendo las escalas, ¿verdad? Usualmente vemos escalas de 1 en 50.000, pero esto puede variar, pueden ser 1 en 100.000, si es algo regional, si estoy trabajando a nivel local, o sea, va a depender. Entonces voy a hacer este ejemplo con una escala en 1 en 50.000. ¿Qué significa esto? Significa que, recordemos que eso es una representación. Esto significa que un centímetro lineal equivale a 50.000 centímetros lineales. Eso me está diciendo la escala. Pero si yo lo quisiera pensar, estos 50.000 centímetros, yo los quisiera pensar en metros o en kilómetros, pues hago la conversión y aquí está. Entonces yo perfectamente puedo decir que este centímetro me representa 500 metros, pero también que este centímetro me está representando 0.5 kilómetros. Es totalmente correcto. Cuando vamos a determinar el área, ustedes se han fijado que en los mapas pues están estas rejillas, ¿verdad? Ahí, vamos a verla acá. Está dividido. Bien. Entonces acá hago esa, que nos imaginemos, pues que son esas rejillas. Entonces, si ese mapa está en 1/50.000, y ese 50.000 también son 0.5 kilómetros, me está diciendo que esto de acá mide 0.5 kilómetros, ¿verdad? Y esto de acá también. Entonces, si yo saco el área, es 0.5 por 0.5 y me da 0.25. Pero cada pequeño cuadrado de acá sería 0.25. Y si yo ya lo sumo, entonces acá tendría 1 kilómetro cuadrado. Ok. Entonces, para esto, para sacar el área, hay muchos métodos. El mejor, bueno, cuando usamos ArcGIS, delimitamos el área, le damos un clic y ya nos da el área. Pero a veces no tenemos la herramienta o queremos saber la lógica de cómo se determina eso. Entonces lo hacemos, como decimos, a mano y usamos papel milimetrado. Este papel milimetrado, cada cuadradito de estos es 1 centímetro. Entonces,
dibujamos la cuenca. O sea, ya tenemos delimitada la cuenca, tenemos identificado el río principal, todo eso. Y delimitamos la cuenca, ponemos este papel, lo pueden poner en papel calca también, pueden tener abajo el papel milimetrado y la cuenca dibujada en papel calca, también le ponen tape y cheque. Y empezamos a contar los cuadros completos y los cuadros incompletos. Entonces, los cuadros incompletos siempre van a estar a la orilla. Entonces, ¿cómo los contamos? Ahí, como de arriba para abajo. No. Empezamos en este orden, la parte de arriba, y así vamos en este orden, sacándolo, porque sí es importante tener el orden. Entonces, aquí está en azulito las partes completas, en amarillo las partes incompletas, y luego sacamos, como les venía diciendo, la cantidad de cuadros que hay. Y sacamos el total, posteriormente, de cuadros. Este método realmente es bien subjetivo, porque para alguien este puede ser la mitad de un cuadro, pero para otro tal vez puede ser un medio, o para otros puede ser un tercio. Entonces, esto nos da una idea general del área, pero no es algo súper exacto, no. Ahí solo que usemos métodos digitales. Entonces, digamos que ya tenemos acá sacado lo de los cuadros completos e incompletos y tenemos aquí 87.25. Ok. ¿Qué significa eso? Estamos trabajando con una escala 1 en 50,000, ¿verdad? Eso les dije al principio. Entonces, hacemos esta fórmula. La cantidad de cuadros que contamos por los kilómetros que representa, que son 0.25, y el total, en el total de esa fórmula nos da de una vez el área. Entonces, ustedes van a decir, Marcela, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, cuando estamos en el laboratorio, tenemos un aparatito que se llama curvímetro. Entonces, con el curvímetro, para sacar el perímetro, simplemente lo vamos moviendo y nos va diciendo exactamente la cantidad de kilómetros. Pero como no lo tenemos ahorita, no lo tenemos, entonces lo que ustedes van a hacer es con un hilo, van a delimitar su área, van a poner un hilo y lo van a medir con un hilo. Van a decir, ¿y por qué no con una regla? Bueno, porque la cuenca no necesariamente va a ser recta, ¿verdad? Va a tener curvas, entonces es más fácil irlo como dibujando con un hilo y después ustedes con una regla van a medir cuántos centímetros les da ese hilo. Y así van a poder hacer la fórmula de acuerdo a la escala y ya van a saber cuál es el área, cuál es el perímetro, cuál es la longitud del río principal, de los tributarios, etc. Este es un ejemplo de los principales parámetros morfométricos de un ambiente lótico. Tenemos el área, la longitud del cauce principal, longitud de tributarios, la altura máxima, la altura mínima de los cerros, el ancho medio de la cuenca, el índice de compacidad, la densidad de drenaje. Estos tiempos de concentración van a depender, dependiendo del método que estemos utilizando, también el perímetro, y tenemos acá la longitud de drenaje, etc. Bueno, algunas fórmulas, son pocas las que ustedes van a tener que aplicar, entonces esas van a aparecer en su guía. Ok. Espérame que no me pasa esto. Ok. Entonces eso sería lo de sistemas lóticos. En el caso de sistemas lénticos son los lagos. La morfología que presenta un lago varía dependiendo de las características físicas, químicas y los parámetros biológicos. Son formas muy variadas. También su morfología puede estar representada con su origen. Me imagino que ya lo vieron. Su origen puede ser volcánico, glaciar. Generalmente los lagos glaciares son los más profundos. La morfometría también define las dimensiones físicas de un lago. Y algo muy importante en el caso de la morfología, bueno,
Eso tiene que ver con la hidrología, que es el tiempo de residencia, la turbulencia, la entrada de sedimentos, la estratificación, la productividad y la resuspensión. Pero también la morfología, al menos del perímetro, y el volumen pueden variar. O sea, el perímetro en una cuenca no varía. En una cuenca de un río, ¿verdad? No varía porque ahí están las montañas, a menos que las estén descombrando. Pero es algo fijo. En el caso de los lagos, ustedes me dirán, ¿también? Sí, pero como es una cuenca, imagínense que tengamos una temporada súper seca, entonces la cantidad de agua que va a tener ese sistema va a ser menor. Entonces, por eso se dice que en este tipo de sistemas, en el léntico, ese parámetro morfométrico sí puede variar, a diferencia de los lóticos. Acá tenemos un ejemplo de un mapa batimétrico, que es de donde hay mayores profundidades. Esto se puede hacer con un sonar, con cuerda y plomada, así se hacía antes. Y nos puede brindar información sobre el tamaño y las dimensiones de la cuenca. Generalmente en las partes de en medio es donde hay mayor profundidad. No siempre es regla, ¿verdad? Digo usualmente o generalmente. Entonces cada una de estas líneas, cuando estamos hablando de profundidad, se llaman isobatas. Actualmente eso se hace, ¿verdad? Con una ecosonda y con GPS. Se va mapeando en cada punto la profundidad y luego ya se tira el mapa. Igual para hacer líneas de flujo de acuíferos. En el caso de los cálculos morfométricos tenemos la longitud máxima. Son menos en realidad respecto a los ríos. Ancho máximo, área o superficie, área a determinada profundidad, perímetro, la profundidad máxima, la profundidad media y el volumen. Para el volumen sí hay que tener bastantes datos porque hay que tener, ya van a verlo. Bueno, el caso de la longitud máxima es la distancia a través del agua en línea recta y el ancho máximo es la línea. O sea, primero tengo que identificar la longitud máxima y luego saco el ancho máximo que corresponde a la distancia máxima entre orillas del lago en ángulo recto con la línea de longitud máxima. Entonces por eso siempre saco primero la longitud máxima y luego en la mitad es el ancho máximo. El área se determina de la misma manera, puede ser con el método de cuadros y puede ser también con un clic si están usando ArcGIS o QGIS. Antes, mucho antes, se hacía con el método de la pesada, con una balanza, y se hacían unas relaciones de peso-área. Eso ya, la verdad que no se usa. El método de cuadros se usa un poquito más. De estos métodos a mano, el más usado sería el método de cuadros, pero si vamos a hacer un trabajo súper formal, presentar resultados y vamos a hacer mapas, por supuesto que todo eso lo vamos a hacer digital. El perímetro, que es el perímetro de longitud de la línea costera, es la medida del contorno del lago. Para esto se utiliza un curvímetro, que es el que les mencionaba que tenemos en el laboratorio, pero eso lo hacemos cuando estamos presencial. Y se realizan generalmente 3 mediciones y se registra el promedio, porque puede estar gobernado por si yo moví muy rápido el curvímetro, puede variarme. Entonces, para asegurarme que no hay ningún error, o para hacer algo un poco más objetivo, entonces generalmente se hacen 3 mediciones y luego se hace el promedio. La profundidad máxima, la distancia vertical entre el espejo de agua y la zona más profunda del lago. Y en el caso de la profundidad media es parecido cuando sacamos la altura media de los cerros. La profundidad media nos da un método rápido para evaluar la profundidad total. Eso es lo que generalmente hacemos. ¿Sí? Disculpe, es que fíjese que le quería hacer la consulta si puede grabar la clase. Es que ahorita se fue la energía aquí en mi colonia y vino hace un ratito y quedé en el aire. Fíjense que la verdad ahorita a mí me está fallando bastante el Teams. De hecho, no me lo acepta en mi computadora. Lo tengo que hacer online todo y no me está permitiendo hacerlo.
Espérame, déjame ver. Pero me tengo que meter al Teams, ¿cómo decirlo? Directo. No puedo grabarlo. No me da la opción. Sino que alguien no, sea, si puede, que alguien haga el favor de grabarla también. Bueno, ahorita sí están conectados todos, por lo que estoy viendo. Pero no es que, ya les voy a mostrar. No es que no quiera, es que me está fallando el Teams y no lo puedo, o sea, no sé por qué la universidad me lo deshabilitó en mi computadora, entonces solo lo puedo usar online. Y si ustedes se fijan aquí, no me da, siempre aparece aquí arriba la opción de grabar y no me está dando la opción. No me la da. Estoy en eso, que la universidad me arregle. Espero en una semana ya tenerlo listo, ustedes, lo siento. Y bueno, acá les puse este ejemplo del lago Atitlán, de Guatemala. Entonces acá tenemos la longitud máxima, volumen. Estas son las cosas que podemos hacer con los lagos. Es más fácil, la verdad, los lagos que, en ese sentido, que los ríos. Y bueno, eso es todo, ustedes. En la guía van a encontrar todas las indicaciones para el desarrollo de la práctica, que es todo lo que les he dicho. Delimitar el río principal, los tributarios. Fíjense que lo que podemos hacer, se me ocurre para la próxima semana, les puedo mandar un enlace de Zoom aquí al Teams. Y porque por Zoom sí la podría grabar, pero por acá Teams no me está permitiendo. Vieran, para meterme en reuniones es un problema. ¿Sí? Puede hacer un video tutorial y lo puede mandar el enlace. ¿Un video tutorial de qué? Para el compañero que lo que explicó. Así es solo qué tiene que hacer y mandarla al aula, al campo. Ok, espérenme. Déjenme, vamos a revisar ahorita la guía de qué es lo que tienen que hacer, para que vean que no es nada del otro mundo. Déjenme ver. Entonces ustedes, se me ha olvidado. Este es el mapa que ustedes van a utilizar para su guía de trabajo. ¿Lo están viendo? Sí. Estos mapas ustedes los van a imprimir en tamaño oficio. Si ustedes lo imprimen en tamaño... Ay, se me olvidó ponerle aquí la escala. Este es 1 en 50,000, acuérdense. 1 en 50,000. Y aquí está el norte. En este mapa, ustedes lo van a imprimir en tamaño oficio porque si lo imprimen en tamaño carta, entonces el área va a variar y los cálculos les van a salir por la banda. Entonces sí, tienen que hacerlo en tamaño oficio. Entonces, analicemos un poquito este mapa antes de que nos vayamos y qué es lo que tienen que hacer. Vamos a ver qué me dice la guía. Aquí está un mapa hipotético y la práctica. Vamos a ver. Permítanme. Entonces, no, esto no es lo que va a ver. Entonces, sí están viendo, ¿verdad? Entonces acá tenemos la práctica, la guía era la cosa. Bajé lo que no era. Entonces acá tenemos objetivos, utilizar y aplicar los diferentes métodos. Ok, ¿qué van a necesitar? Las hojas cartográficas, que es esa que les estoy mostrando, regla milimetrada, papel milimetrado, que en la guía les pongo uno para que ustedes lo impriman, por si no tienen en su casa, no importa. Pueden usar papel calca, el hilo, marcador, punta fina, de colores. Es muy importante lo de los colores. Ahorita que estamos aprendiendo es importante hacerlo con colores. Y también colores en general. Entonces, ¿qué van a hacer? Ok, dice ambiente lótico. ¿Cuál es el ambiente lótico? Este que tenemos acá. Este mapa de ese río en Comayagua. Primero, en la hoja cartográfica, remarque. Miren, se los pongo en negrita. Remarque los cerros más altos con color café. No borre el valor de la altitud porque a veces los marcan y después ya hay cuál era el valor. Y remarque los cerros secundarios en color amarillo.
¿Eso por qué lo hago? ¿Por qué eso los puse así? Porque así nos vamos a ubicar en para dónde fluye el agua y para poder cerrar esa cuenca. Entonces ustedes me dirían, Marcela, pero yo veo un montón de líneas y entonces ¿cuál río es el que tengo que hacer? Bueno, usted se fija, este río Grande. Este río Grande es el río principal en este mapa. Entonces vamos a ver en el río Grande cuáles son los cerros. Bueno, acá hay uno, pero no se nota mucho. Entonces me voy a ubicar con la línea de nivel, con la curva de nivel. Fijo, esta es una curva 1600. Acá, pa. Luego, y voy viendo todos esos cerros que pueden estar alrededor. Miren cómo identificamos los cerros. Ah, porque tenían ese círculo a la par. ¿Ve? Ven acá. Hay otro, hay otro, hay otro. Y voy marcándolos todos los que pueda. Ok. Vamos a cometer errores seguramente. Entonces vamos a marcarlos todos. No importa. Y después vamos a ver cuáles sí nos sirven y cuáles no. Entonces miren, vamos buscando. Acá hay otro cerrito. Este es de otra cuenca. Miren, este es intermitente. Pueden ver el cursor, ¿verdad? Cuando lo estoy moviendo. Sí, Lick. Sí. Bueno. Sí, dije yo, porque si no. Entonces, este es intermitente, pero este es de otra cuenca, solo es para que nos ubiquemos. Entonces aquí, Río Grande. Ok. Río Grande, este desemboca al Río Grande y acá se une, entonces este también es importante. Entonces voy viendo todos esos cerros que estén alrededor. Como este es de otra cuenca, entonces tengo que buscar los que estén entre estos dos sistemas. Ah, miren, acá hay uno, Cerro El Portillo, acá hay otro, pa. Y voy buscando, acá hay otro, miren, este es otro. Y así, o sea, tengo que meterme al rollo y estudiar bien el área para poder conocerla y saber por dónde trazar mis líneas. Ok, vamos a ver qué me sigue diciendo la guía. Luego, identifica el río principal y remárcalo en color azul oscuro. Los tributarios en azul más claro y los ríos intermitentes en negros. Eso lo hago para que se nos haga más fácil. Entonces, o si ustedes lo prefieren, pueden hacer primero delimitar el río principal y después los cerros, no importa, como se les haga más fácil. Entonces, el río principal, ¿cuál es este? Sí, Río Grande, definitivamente. Pero miren, si nos fijamos, tiene esta quebrada de Villeda, si no me equivoco. Entonces, también tengo que remarcarla. Ah, pero esta es intermitente, ¿se fijan? Ven, es intermitente, esta también es intermitente, pero no importa, la tengo que marcar. O sea, cuando está lloviendo, significa que esto se llena de agua y drena hacia el río principal. Ok, así como lo estamos viendo, ¿qué me diría? Vamos a ver. Alexa, María Morales, ¿hacia dónde fluye esa agua espacialmente? Alexa. Miren, no importa si nos equivocamos ustedes. No tengan pena, aquí todos estamos aprendiendo y me gustaría que todos tengamos la confianza de hacer las preguntas, no tengan pena en eso. A ver, Alexa, ¿hacia dónde cree que está fluyendo esa agua del Río Grande? No la escucho. Al oeste, Hermes, o ese era de otro ejemplo. A ver, entonces, bueno, esas son las cosas que ustedes van a identificar. Si ustedes se fijan acá, hay una altura de 1200, acá hay 1100, pero acá va a 500, entonces eso ya nos va dando una idea hacia dónde fluye el agua. No es lo mismo este tramo de acá, que dice acá Río Grande, a este tramo de acá, Quebrada del Trozo. Entonces ustedes perfectamente pueden decir, ah, ok, la Quebrada del Trozo fluye en tal dirección y luego desemboca al Río Grande. Algo así lo pueden hacer. Ok, vamos a ver qué más dice la guía. Delimite la cuenca o microcuenca con lápiz negro. Bueno, para poder hacer esa delimitación, yo tengo que haber identificado todos esos cerros.
Ahora, ¿por dónde tengo que trazar esas líneas? Eso sí es importante. Vamos a ver, le voy a poner acá un ejemplo. Déjenme ver, acá. Entonces, miren ahí. Y si ustedes se fijan, acá tengo esta red hídrica. Y voy a trazar más o menos por dónde pasa. Si ustedes se fijan acá, esta es otra red hídrica. Entonces eso me está dando la pista de que por ahí no tengo que pasar mi línea de la delimitación de la cuenca. Valga la redundancia que las mismas curvas de nivel me están diciendo por dónde tengo que guiarme. Entonces vamos a ver, déjenme ver aquí. Este es un cerro, ¿verdad? Ok. Y acá tengo otro. Y yo tengo que trazar mi línea de este punto a este punto. ¿Por dónde la hago? Ah, ok. Ustedes se fijan, la misma curva casi que me va diciendo por aquí. Miren. ¿Ven esta curvatura de acá? Bueno, por ahí la voy trazando. Lo voy haciendo por acá. Hasta llegar al otro punto. Seguramente voy a cometer errores, entonces háganlo en lápiz carbón para que vayan borrando, vayan arreglando. Miren, acá hay otro cerro. ¿Por dónde me voy? ¿Por acá? No. Para la delimitación que yo estoy haciendo, me conviene irme por acá. ¿Ven? Y como yo tengo que cerrarlo en este punto, miren, las mismas curvas me van indicando por dónde tengo que ir trazando esas líneas. Vamos a hacer otro ejemplo. Acá hay otro cerro, entonces miren, voy por acá. Ven que yo podía hacer, como por decir así, perfectamente una línea aquí, pero no, porque la curva de nivel, miren, se va doblando acá. O sea, ustedes tienen que fijarse por dónde van por aquí, por dónde van esas curvas. Y en medio de esas curvas es donde yo voy a trazar mi línea. ¿Queda claro? Eso solo practicando ustedes. Ahorita pues estoy dando ejemplos, pero esto solo practicando. Entonces, por eso yo me tengo que guiar siempre de dónde están los cerros más altos. Ah, miren por aquí. Si este es un río, por ahí no puede pasar mi línea, no puede pasar por acá, no puedo cortar esos ríos. Ah, miren, acá hay un cerro. Voy a cambiar de color, permítanme. Acá hay otro cerro. Por acá hay otro. No siempre tenemos que obedecer solo los cerros, también tenemos que fijarnos en el comportamiento de las curvas de nivel. Entonces, miren, vamos por acá. Lo voy tirando, me puedo ir por acá. Lo importante es no invadir, pues, otros sistemas de redes. Acá hay otro cerro. Entonces, miren, acá hay otro cerro, por acá me tengo que tirar. Y ahí. Ah, bueno, este pedacito no va. Entonces, por eso es importante que lo hagan con lápiz carbón. Entonces, así es como ustedes tienen que irse guiando. Miren, acá tenemos otro ejemplo. Entonces, aquí están estos cerros. Y bueno, tengo que fijarme en las curvas de nivel. Si ustedes se fijan acá, hay un cerro aquí. Vamos a quitar esto. Acá hay otro cerro. Entonces, mi curva podría ir perfectamente por acá. ¿Se fijan? Algo así. Cerro Calaire es lo más alto. ¿Ven? Y ahí vamos dibujando. Acá ya es algo, digamos que si mi estudio iba a llegar hasta acá, pues yo perfectamente podía venirme por acá y cerrarlo. Eso va a depender del estudio que ustedes estén haciendo. Pero a lo que quiero llegar es que es importante que se fijen en esas curvas, ¿verdad? Por ejemplo, acá, si yo tuviera que marcar esas líneas otra vez, entonces, entonces sería algo así, miren, por acá. ¿Ven?
Siempre tengo que fijarme en dónde están estas curvas. Y si yo quiero llegar de este punto A este punto B, entonces, bueno, identifico visualmente dónde están estas curvas y miren, me voy por acá en medio. Y ahí estoy. Lo voy a poner de otro color. Aquí está. Y listo. Pero como les digo, por eso ustedes tienen que revisar bien su mapa de trabajo y ver, por dónde está eso, me voy por aquí, no, me voy más arriba, más abajo, etc. Tienen que identificar bien esos cerros, las curvas de nivel. Ok, vamos a ver qué más nos dice la guía. Remarque las curvas de nivel dentro de la cuenca cada 100 metros en lápiz rojo. Bueno, entonces vengo acá y busco las curvas más grandes, que son las que están, como ya tengo remarcado eso, remarco las curvas de nivel que están adentro de mi cuenca. Y me van a presentar entonces un mapa parecido a este. Miren, este tiene remarcadas las curvas de nivel, solo que este lo tiene cada 20 metros. Ustedes lo van a hacer a 100. Eso va a ir en rojo. Y ahí, miren, identifique la altura máxima y la altura mínima. Eso es fácil, solamente tienen que fijarse bien. Caracterizan la cuenca, si es endorreica, exorreica o arreica. Determinen el orden del río por el método de Strahler. Determinen espacialmente hacia dónde fluye el agua. Caracterización física, calcule el área de la cuenca con el método de conteo de cuadros. Determine la longitud del río principal, esto lo hace con el hilo. Luego calcule la elevación media, restando la altura máxima y la altura mínima. Miren, no es nada del otro mundo. Sí, lleva bastante trabajo, pero no es nada difícil. Estos son tal vez los cálculos que se les pueda complicar más, pero no es difícil. Entonces, ¿cómo van a presentar eso? Ok, van a presentar un mapa con la delimitación de la cuenca, red hídrica, los cerros y sus alturas. Sus mapas que vayan firmaditos, ¿verdad? Luego, otro mapa con la de las curvas de nivel. Y luego, otro mapa con la delimitación de la cuenca y el conteo. Luego, una tabla resumen de todos estos cálculos. Miren, de todos estos cálculos pueden hacer una tabla resumen de esos resultados. Entonces, ustedes me pueden decir, Marcela, pero usted no nos ha dado un formato de cómo quiere exactamente esos resultados, porque me pueden decir eso. Pero no ustedes. La verdad es que lo importante aquí es que ustedes ya tienen el nivel para redactar esos resultados. Entonces, las tablas van a ir con formatos que ustedes quieran. O sea, yo les doy el formato de cómo van a entregar esos informes de manera general. Pero al final es casi que su decisión. Eso sí, tiene que ir bien ordenado. Porque tiene un puntaje y va a revisarse. ¿Estamos bien hasta ahí? Y para el ambiente léntico, igual, el área, la profundidad, perímetro y la longitud máxima. Ahí está, eso es todo. Y hay 3 preguntitas de investigación y ya. Eso es todo lo que tienen que hacer. Ajá. Sí. Estos mapas son con el papel calca, entonces. Sí. Mire, la verdad es que depende. Y al final de la guía les puse un ejemplo de papel milimetrado para que ustedes lo impriman en caso de que no puedan conseguir o obtener ese papel milimetrado. Entonces, ustedes ponen en ese mapa que van a imprimir de la hoja cartográfica, empiezan a rayarlos. Ahí lo rayan. Yo les recomiendo que impriman 2, porque generalmente rayamos mucho uno y después ya no se pueden ver como los valores de los cerros o los nombres de los cerros. Entonces, por cualquier cosa, impriman 2. Igual lo tienen digital. Una vez que está bien remarcado, lo puede poner sobre, después pone encima el papel calca y ahí dibuja la cuenca. Luego ponen el papel milimetrado abajo y encima de ese papel calca empieza a contar los cuadros. Ahí puede remarcar fácilmente las curvas de nivel. Entonces, sí. Hay gente que lo hace de una vez en papel bond. Prueben. A mí no me sale con papel bond porque no es muy transparente. Entonces no puedo ver bien. Yo
prefiero hacerlo en papel calca, pero dependerá de ustedes cómo les salga mejor. Y Lick, entonces a eso le vamos a tomar foto y se lo vamos a enviar. Exacto, ustedes lo van a hacer todo su informe y esos mapas van adentro de su informe. O sea, usted hace la introducción, hace la metodología, algo corto, o sea, no es una guía, pues no es como un manual que están escribiendo, es algo rápido, ¿cómo lo hicieron? Y luego en los resultados, lo primero que yo pondría es, otra cosa, a veces en los resultados ustedes ponen de una vez el mapa, y ya, no. Tienen que escribir un poco antes de poner imágenes, antes de poner tablas, gráficos, mapas. Entonces ponen, bueno, a continuación, los resultados obtenidos de los cálculos morfométricos del río o de la cuenca del Río Grande, creo que se llama, y ponen la tabla, una tabla de resumen y la explican, porque son resultados y discusión. Entonces no es solo poner la tabla y ya, no, es poner la tabla con sus valores y poner qué significa. Ok, el agua fluye de tal dirección a tal dirección, el área es tal, la forma es tal. Permítame. Estoy dando laboratorio, Elia. Sí, en unos 20 minutos veo eso. Entonces, vaya, check. Ya mi jefe, lo siento. Entonces, ustedes, lo importante es que vayan escribiendo. Antes yo hacía que solo fueran los resultados y aparte la discusión, pero no funcionaba porque no escribían nada en la discusión o solo copiaban información de la introducción. No funciona así. Entonces mejor unir los resultados con la discusión y ahí mismo ponen la tabla, el gráfico, el mapa y lo empiezan a explicar. Entonces después de la tabla escriben su poquito y luego van poniendo los mapas y van escribiendo la descripción que encontraron, si los cerros son los más altos, si son los más bajos, cosas de interés de la zona. ¿Cómo dice? No le escuché bien, creo que Kimberly habló. Sí, cuando dijo que había que remarcar las curvas cada 100 metros, eso es lo que están dentro de la cuenca, ¿verdad? Sí, dentro de la cuenca. No nos interesa lo que está afuera, a menos que en un estudio los pidan, ¿verdad? Pero ahorita es todo lo que está adentro de la cuenca. ¿Por qué es importante esto? Porque así nosotros vemos cómo es el comportamiento de ese cuerpo de agua. Entonces ustedes dirán, ay no, pero qué montón de trabajo. Sí, pero cuando ustedes ven las curvas de nivel, las altitudes y cómo se va trazando el río, podemos entender cómo es esa formación de esta red hídrica. Y luego hacen las tres conclusiones y cheque. Es todo lo que tienen que hacer. Entonces, para la otra semana tendríamos el examencito a las 11 de la mañana. Luego vamos a tener media hora que ustedes me van a enseñar cómo han ido trabajando, cómo han trazado sus líneas. Ahí lo vamos a corregir. Y el domingo o el lunes a las 8 de la mañana, ustedes me están entregando ese informe. Va a estar habilitado desde el domingo, pero como fecha no lo voy a revisar yo el domingo. Entonces, lo vamos a tener para el lunes a las 8, que ahí sí ya lo podría revisar. ¿Está bien? Es como una petición prácticamente. Yo sé que usted dijo que no grabaría las clases, pero bueno, al menos en mi caso, mi internet es un poco lento. Entonces, cuando usted está explicando y está señalando las cosas, a mí se me traba. No puedo ver muy bien lo que es la pantalla cuando está dando el cursor. Sí, lo que pasa es que no la puedo grabar porque no es que yo no quiera, es que mi Teams me está fallando y no me está dando la opción de grabar. No puedo grabarla. Yo grabo si está el 90% de la clase, pero hay gente que lo que hace es que no asiste al laboratorio y después pues simplemente ve un video, ahí sí ya no. Por eso es que sí, estoy tomando en cuenta la asistencia y el Teams saca la lista de quién se conectó, la hora, el tiempo que estuvo, o sea, sale todo. Entonces, también todos tenemos que ser responsables con esa parte. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Adelante, no sé quién habló, pero dele. Sí, el mapa, al momento de imprimirlo en papel oficio,
que cubra todo la hoja o Sí, sí. sí, Ah, que ok. cubra todo. Ujú. Ok. Sí, Reddy, que cubra todo. Seguramente entre ustedes les va a variar unos 2, 3 kilómetros. Ya si les varía 10 kilómetros, ahí sí ya no va, porque es demasiado error. Pero siempre varía, por supuesto, error. Entonces, igual, yo siempre reviso los cuadros, entonces ahí veo si tuvieron un error o algo así. Recuerden que ese mapa está en 1 en 50,000. No lo puse ahí, pero el mapa del Río Grande está en escala 1 en 50,000. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más dudas, entonces les pido que se queden únicamente las personas que no aparecen matriculadas en el aula virtual para que ahorita resolvamos eso. Sí, es que no sé si lo menciona en la guía, pero ¿el formato sería en Word o PDF? No, PDF, ya lo dije, PDF. Es más fácil de revisar en un PDF, es mejor, porque a veces ustedes lo suben en Word y se mueve todo, los mapas quedan encima de lo que escribieron, entonces es un problema. Mejor el PDF, así no sufrimos eso. Bueno, mucho gusto, qué lamentable que, bueno, no los conozco realmente, ¿verdad? Solamente puedo ver sus nombres, pero siéntanse en la confianza de hacer sus preguntas y cualquier cosa que ustedes necesiten pueden contar conmigo. Entonces, bueno, aquí solo es que empiecen a hacerlo y seguro para la próxima semana tendrán las dudas. Bueno, Laura, dígame. Lick, solo quería saber dónde ponemos las preguntas de investigación. Eso va en anexos. Ok, gracias. No son resultados, definitivamente no son resultados. Entonces, se pueden ir para anexos. Las hojas cartográficas y el papel milimetrado es el mismo. ¿Cómo? Las hojas cartográficas y el papel milimetrado es el mismo. No, las hojas cartográficas son, ya le muestro. Las hojas cartográficas son estas, los mapas, pues. Y el papel milimetrado es... Oh, yo creo que ya cerré la guía. Déjeme ver. Y el papel milimetrado se los pongo acá al final. Entonces, una vez que usted ya tenga dibujado sobre su mapa la cuenca, los ríos, usted lo va a trazar en este papel milimetrado o en el papel calca para poder contar los cuadros y sacar las áreas o las longitudes que se le están pidiendo. Sí, aquí está todo en la guía ustedes. Creo que no se me escapó nada. Ajá. O sea que ese papel milimetrado solo es para llegarnos para sacar el área, ¿verdad? Pero el mapa lo presentaremos en papel calca, o si queremos también lo podríamos presentar ahí. Exacto. Como a ustedes se les da más fácil, como les digo, para mí que es más fácil en calca porque es más transparente. Y para dibujar todas esas curvas de nivel cada 100 metros es mejor el papel calca que el papel bond porque es muy grueso. Pero el papel milimetrado solo les va a servir para sacar las áreas. Entonces, como a veces, eso lo venden en útiles de Honduras, creo que en la Garage, pero si van a ir solo por eso, lo imprimen de una vez de ahí, el que yo les puse, y ya, les funciona. ¿El qué fue lo que dijo que podía ir en anexos? En anexo va las preguntas de investigación. Siempre, todas sus guías tienen preguntas de investigación. Es importante que las hagan, porque las preguntas de investigación, o sea, el informe en sí, cuesta 2 puntos y las preguntas 1 punto. Podría variar, pero tienen un buen valor. Si usted no las contesta, entonces y ve que pero yo presenté mi informe completo, ¿por qué me está poniendo 1.5? Porque de informe sacó 1.5 de 2, pero no contestó ninguna pregunta de investigación. Entonces, por eso perdió puntos. Entonces, sí, es importante que hagan sus preguntas de investigación. Por supuesto, van bien completitas, ¿verdad? No me escriban solo 2 párrafos, sino que sean cosas completas. Recordarles que esto es individual, ¿verdad? Claro que se pueden hacer grupos para
mira cómo vas trazando vos las líneas, cómo identificaste esto, por supuesto, pero ya el informe en sí es individual. Bueno, ustedes, entonces les deseo un feliz fin de semana. Les pido que se queden conectados únicamente los que no aparecen matriculados en el campus.